En esta presentación exploraremos el concepto del harén desde la perspectiva de la activista egipcia Jode Sha'arawi. A través del análisis del corpus seleccionado, no solo exploraremos la función y la estética de este espacio, sino que también buscamos desentrañar los prejuicios y mitos orientalistas arraigados alrededor del harén. Sha'arawi nos ofrece una visión desmitificada de este entorno, revelando su papel en la vida de las egipcias en el contexto cultural y social de su tiempo. A mediados del siglo XIX, esta idea del harén fue distorsionada cuando en Europa surge una nueva corriente artística caracterizada por una temática orientalista. Definido según palabras de Said, el orientalismo es un estilo occidental que pretende dominar, reestructurar y tener autoridad sobre Oriente. Este nuevo movimiento visual surgió de un deseo de evasión a través de paisajes exóticos y oníricos que les alejaba de una realidad industrializada y enmarcada en una sociedad puritana. La ubicuidad del arte orientalista evidencia los estereotipos infundidos por los diarios de las europeas y los falsos testimonios de las artistas masculinas. Estos prejuicios se extendieron provocando que Europa enmarcara a las musulmanas de los harenes en objetos de lujuria, sexo y sumisión, y los hombres en figuras violentas y posesivas. Estas escenas provocativas fueron elaboradas a partir de testimonios inexactos sobre la cultura y la religión de Oriente. Se ha constatado que las obras orientalistas de artistas masculinos como Gérôme y Delacroix eran ficticias, dado que no tenían la posibilidad de acceder a un harem o sus oportunidades de viajar a países árabes o musulmanes eran limitadas. Esta situación supuso un desafío para las artistas femeninas que rompían con este molde de estereotipos y prejuicios orientalistas, como es el caso de Henriette Brown. A pesar de la buena acogida de sus exposiciones en París y Londres, fueron rechazadas por un público decepcionado con la realidad del harén que presentaba Brown. Además, el concepto del harén se ha modificado con los años. No es igual el harén andalusí del califa Al-Mutamid, soberano de Sevilla durante la época almorávide en 1091, que el harén de Jode Sha'arawi. Estos cuerpos, descubiertos bajo la mirada masculina, escondían un sentido erótico propio de una sociedad patriarcal. Sirvan de ejemplo la obra de Henriette Brown, Bailarinas en un patio árabe, y El baile de Alme, del artista Jérôme. Ambas pinturas comparten la misma temática, la danza, con la excepción de la vestimenta de la bailarina y sus acompañantes. Jérôme la representa semidesnuda rodeada de un público exclusivamente masculino, como vemos en esta imagen. Mientras que Brown la cubre con un pañuelo y baila en un espacio más reducido y un público mixto. Jode Sha'arawi fue una de las pioneras del movimiento feminista egipcio y árabe, activista y responsable de los avances en la mejora de los derechos de la mujer en Egipto. Su obra autobiográfica narra su aislamiento en un harén y su comienzo en el feminismo desde muy joven, cuando empezó a concienciarse de las desigualdades de género que imperaban a su alrededor. Además, contaremos con las memorias escritas por la feminista y activista francesa Eugénie Lebrun, también conocida como Niyya Salima o Madame Rushdie, quien fue una fiel compañera de Sha'arawi. Durante su estancia en Egipto comenzó a escribir, como muchas otras residentes europeas, sobre sus experiencias en un país musulmán donde las costumbres y tradiciones asombraban a los lectores occidentales. Su obra más conocida fue Harem musulmán d'Égypte. Desde una perspectiva física, el harén generalmente comprende un área privada ubicada dentro de una residencia, palacio o complejo arquitectónico más amplio. Esta área está específicamente diseñada para salvaguardar la privacidad de las mujeres que habitan en ella y suele estar segregada del resto de la vivienda o del complejo por medio de muros, puertas o cortinas. La parte exterior del edificio contaba con grandes puertas de entrada y ventanas,
las cuales solo permitían ver el exterior, la calle, pero no el interior. Asimismo, Eugénie Lebrun describe el edificio con altos muros y puertas macizas que garantizaban la seguridad de sus habitantes. Esta estructura solo era posible en las familias elitistas. La parte interior del harén se dividía en dos salas principales, cada una con una función diferente. Por un lado se encuentra Haremlek, o sala de las mujeres. Era el espacio femenino que compartían todas las mujeres de la casa y por tanto el espacio más exclusivo del harén. Por otro lado descubrimos Salamlik, o sala de saludos. Se considera el espacio privado del dueño de la casa. Contaba con un estudio y uno o varios salones para los invitados que no tenían acceso a la sala de mujeres. Dentro de este espacio, el padre de Judá tenía una extensa biblioteca donde solía trabajar y recibir a sus invitados. El interior de la vivienda solía estar decorado como los salones europeos del Cairo. En cuanto a los harenes más tradicionales, destacaba el gran número de habitaciones, su tamaño y, según palabras de Lebrun, la monotonía en su mobiliario. El lujo se expresa en inmensos espejos y en innumerables sillones y sofás. La residencia de Judá contaba con un amplio y luminoso salón, similar a los vestíbulos de entrada de los hogares. Este espacio era utilizado para llevar a cabo las reuniones de la Unión Feminista Egipcia o para pasar tiempo con su familia durante los meses de verano. En cuanto a la decoración, destacaban las grandes puertas de madera, la monumental lámpara de araña y una gran mesa de madera rodeada de algunas mesitas con ceniceros y cigarrillos. Respecto a los dormitorios, solían situarse en la primera planta. Por la decoración se podía adivinar la edad y la posición social del huésped. Por ejemplo, Lebrun explica cómo las jóvenes parejas solían preferir las habitaciones más decoradas con una cama rodeada de bandas de tela fina. Sin embargo, las parejas más ancianas preferían una decoración más sencilla y cómoda. El resto de la vivienda estaba compuesto por más salones y un comedor, donde se utilizaba una pila de cobre para llevar a cabo las abluciones antes y después de cada comida. En sus memorias, Sharawi menciona en varias ocasiones la existencia de un jardín donde solía jugar sola o con sus vecinos. Lebrun también menciona en su libro la presencia de áreas verdes dentro del harén, describiéndolas como jardines sombreados abundantes en rosas que rodeaban el edificio. La vida dentro del harén transcurría de forma diferente dependiendo de diversos factores como la edad, el género, su posición social y la relación con la familia. En su libro, Eugénie Lebrun describe la estructura familiar de la sociedad elitista dentro del harén. Esta se compone no solo del marido y su esposa, pero también encontramos a los hijos y sus sirvientes o criados. Como sabemos, el harén no permitía la entrada de cualquier individuo que no fuera cercano a la familia. Incluso un doctor debía ser invitado y avisar de su llegada antes de visitar este lugar, y en ese caso las mujeres se escondían y las que les recibían se tapaban con el hijab. Dado que entre la élite adinerada de origen turco o egipcio, la institución del harén dictaba una reclusión casi absoluta de las esposas y concubinas, existían encargadas que servían de intermediario entre el harén y el exterior. Las mujeres de la élite rara vez salían de las dependencias femeninas y no podían frecuentar el mercado local. Sus compras personales de ropa, joyas y otras necesidades personales se realizaban a través de las vendedoras ambulantes, mujeres de clase baja que proveían de artículos de lujo a los habitantes de los distintos harenes. Lebrun también revela la existencia de estas intermediarias entre el harén y el exterior, pero que trabajaban dentro del edificio. Durante la infancia de las niñas estaba permitido que la joven Sharawi dedicara su tiempo a jugar con su hermano y otros niños y niñas del barrio. Esto implica la entrada y la visita de vecinos y amigos que podían visitar las zonas comunes como los jardines y salones. Por ejemplo, Sharawi describe en sus memorias cuando visitaba a su familia durante la fiesta del Eid. Durante su matrimonio concertado, la reclusión en el harén fue más estricta.
Al principio intentó oponerse por todos los medios, pero le fue imposible evitarlo, y cedió por la felicidad de su madre y por salvaguardar el honor de su familia. En su autobiografía narra la desesperación por la falta de autonomía y de privacidad durante el primer año de su matrimonio. En sus memorias, Sha'Rawi reflexiona sobre las diferencias de género cuando comparaba su educación con la de su hermano y los límites impuestos en su libertad. Su educación se basaba principalmente en el estudio del Corán, la música y los idiomas, concretamente el turco y el francés. En este fragmento observamos cómo Sha'Rawi menciona que, a diferencia de su hermano, su madre le prohibía practicar equitación durante su infancia. Esta restricción se justificaba en base a que se consideraba una actividad exclusiva para los hombres. A cambio, su familia le ofreció clases de piano, solo porque se aceptaba la música en la educación femenina. También fue su madre quien le prohibió continuar con sus estudios de gramática árabe. Su maestra de árabe dejó de enseñarle esta materia porque esta lengua era para hombres y académicos, y la comunidad islámica esperaba que las jóvenes de clase alta como ella se centraran más en los logros femeninos como la alfabetización de la lengua turca y francesa. Además, desde pequeñas eran sometidas a estrictas reglas de obediencia y modales, mientras que el ejercicio físico y la fuerza se consideraban rasgos masculinos. Ante esta situación, Sha'Rawi comenzó pronto a valorar la importancia de la educación. Finalmente llegamos a las conclusiones. Al contextualizar cultural e históricamente la perspectiva interpretativa de Sha'Rawi, distinguimos la vehemencia de su trabajo donde nos desvela el verdadero retrato de la mujer árabe. Tras esta investigación distinguimos, pues, dos conclusiones principales. Por un lado, hemos desmitificado el concepto orientalista del harem, es decir, la visión de Sha'Rawi desenmascara la estructura patriarcal y desmonta los prejuicios orientalistas propagados por los relatos europeos y las representaciones falsas de artistas masculinos. Por otro lado, hemos cuestionado el grado de reclusión y los límites de las libertades. Desde muy joven, la activista Sha'Rawi desafiaba la obligación del velo y los límites impuestos a la educación de las mujeres. Por consiguiente, dedicó su vida a combatir la hegemonía masculina que buscaba controlar a la mujer relegándola a la esfera privada, alejada de la vida pública, social y política. Como reflexión final, las memorias de Sha'Rawi no hacen más que desconstruir la noción homogénea del orientalismo, evidenciando en su lugar un discurso fundamentado en múltiples visiones y aspectos culturales y religiosos. Por ende, nuestro propósito ha sido desmontar la noción del harén como un espacio estrictamente definido dentro del hogar y como un sitio de esclavitud y opresión absoluta. Les agradezco su atención y les dejo mi email. Si tienen cualquier consulta, estaré encantada de resolverla. Gracias.